del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico aplicado al comportamiento, CIDETAC. Este espacio tiene como objetivo el fomentar la libre expresión. En esta ocasión, con el tema de reflexiones acerca de la percepción social del autismo, en donde se compartirán los distintos estereotipos que existen con relación al TEA y cómo se han construido la práctica del autodiagnóstico, por qué se da, cuáles son sus consecuencias y sobre todo el papel del profesional en el diagnóstico adecuado, así como aquello que la ciencia nos dice, información con respecto al autismo en el foro actual y que nos dice la evidencia con relación al TEA. A lo largo de este evento se utilizarán dos tarjetas, una de color amarillo para representar que a cada experto ha utilizado un total de 1 minuto por 50 segundos y una tarjeta roja para representar que ha pasado 3 minutos y su tiempo se está por terminar. El máximo de tiempo que cada experto puede utilizar es de 5 minutos. Y es de esa manera que empiezo a presentar a cada uno de nuestros expertos que nos acompañan en este evento. Empezando con la maestra Aura Miriam Méndez. La alumna de licenciatura de Psicología, Emilis Carlos Méndez. Un aplauso. La maestra Andrea Teresa de Rodríguez. La alumna de licenciatura en Psicología, Ivana Morales Medina. Un aplauso, por favor. La maestra Jocelyn Pamela Castellón Félix. Un aplauso, por favor. Y por último, el alumno Eric Torres Garmendia. Un aplauso, por favor. El tema por presentarse durante esta mesa son las diferentes percepciones, estereotipos, atribuciones y creencias que existen con relación al trastorno de espectro autista aquí en México. De acuerdo con un artículo publicado durante el 2022, el papel que los contenidos de ficción juegan en el desarrollo de estos estereotipos es fundamental, puesto que a lo largo de diversos medios, personajes de ficción generan una representación social acerca del autismo y de las personas que viven con él, lo cual, dentro de estos propios personajes, podemos empezar aspectos exagerados o minimizados del propio tema, lo cual genera estereotipaciones fuera de lugar y muy lejanas de la realidad. Es de esta manera que iniciaremos con nuestro primer eje, que lleva como título estereotipo o estereotipia. ¿Cómo se generan estos estereotipos? ¿De qué manera serán representados en los diversos medios? Y sobre todo, ¿qué papel juegan estos medios para difundir dichos estereotipos y cómo es que se generan? En México persisten una gran cantidad de estereotipos y mitos acerca del autismo. Uno de los más famosos es acerca de sus capacidades intelectuales, así como se llega a creer incluso que las personas con autismo no llegan a desarrollar sentimientos, incluso en algunas ocasiones que estas personas tienen una naturaleza salvaje o violenta. Es de esa forma que los distintos medios de comunicación, redes sociales, series de televisión e incluso películas llegan a promover estos estereotipos erróneos debido a la falta de información y información errónea que existe en el autismo. Es de esta manera que iniciamos con la maestra Fernanda Díaz, por favor. Bueno, primeramente buenas tardes, chicos, gusto en verlos. Por ahí veo caritas que reconozco. Hace mucho les di clases por ahí en primer semestre, ¿verdad? Un ratito. Bueno, exactamente, creo que en cuanto a lo que hemos visto en la televisión, en series, en películas, sí se perpetúa mucho la percepción del TEA con respecto a que poseen altas capacidades, ¿verdad? Podemos poner de ejemplo a Sheldon de Big Bang Theory, a The Good Doctor, a la serie
la extraordinaria abogada Wu, ¿verdad? Con habilidades sobresalientes en cuanto a la parte intelectual, a la parte de la memoria. Y sí, hay un porcentaje de personas dentro del espectro que poseen estas habilidades, pero no es un todo, no podemos generalizar. Y creo que sí es necesario que en las series, en las películas, en las redes sociales, se visibilice, ¿verdad? También a las personas que se encuentran en el otro polo, en el otro extremo. También tenemos personas dentro del espectro que presentan muchas dificultades para socializar, incluso hay un porcentaje elevado que también presentan comorbilidades con discapacidad intelectual, más aparte conductas autolesivas hacia ellos mismos o hacia otras personas. Entonces, es muy importante que en las películas, en las series, se trate de dar también, pues es mostrar esta parte dentro del espectro. Creo que también es muy conveniente mencionar que lo que vemos en las series también se ha pasado un poco a las redes sociales, y tenemos el movimiento dentro de la comunidad autista. Ellos mismos también han generado o quieren tratar de que la comunidad autista también sea percibida como que es una forma de ser, como que las características que presentan es una forma de ser que forma parte de su personalidad, pero creo que aquí nuevamente caemos, ¿verdad?, en este estereotipo de que hay personas que también presentan dificultades muy severas, por ejemplo, selectividad alimentaria, incluso hay niños que caen en desnutrición por no querer consumir otros alimentos con ciertas texturas, olores, sabores, que se lesionan, que tienen discapacidad intelectual. Entonces, podemos caer en un riesgo que si no contemplamos todo ese espectro y si queremos ver como que solamente es una parte de la personalidad y no ver que realmente es una condición del neurodesarrollo, donde hay estudios que demuestran que a nivel orgánico funcional hay cambios, ¿verdad?, incluso en las conexiones sinápticas, en la materia gris, en la materia blanca, que es lo que viene a explicar la sintomatología. Y si nosotros solamente reducimos a esa visión, podemos arriesgarnos a que incluso no se brinden apoyos, en las escuelas ya no se vea con esta visión a lo mejor inclusiva, que dentro de los hospitales ya no se brinde investigación, protocolos, etcétera, etcétera. Entonces creo que es muy importante que nos quede en claro que hay de todo, por eso es un espectro, hay muchas, una amplia gama de presentaciones y que entonces creo que es más importante que se visibilice también esas personas dentro del espectro que no solamente tienen las discapacidades, sino también tienen limitaciones. ¿Con qué finalidad? Para que entonces haya más investigación, haya más apoyos, más recursos a estas personas dentro del espectro y también en la parte educativa. Todavía falta, estamos en pañales en parte de la inclusión. Entonces, si nosotros vemos todo este panorama, vamos a favorecer a las personas dentro de la comunidad en muchos sentidos. Vamos a continuar con mi compañera Ivana Morales. Bueno, pues yo no podría estar más de acuerdo con lo que dice la maestra. Yo les voy a hablar un poquito acerca de un artículo que viene en una revista de Países Bajos de educación que habla el tema de lo que puede ser el falso balance y la falsa identidad en espectadores neurotípicos al ver estas situaciones de personajes con autismo, ¿no? Voy a retomar dos series que mencionó la maestra. Ellos hablan de la serie Atípica y de Good Doctor, ¿no? Le hacen una crítica a los protagonistas, bueno, no sé si son protagonistas, pero sé que tienen un papel importante, los personajes que aparecen, que son personajes con habilidades sobresalientes, que los ponen como genios, con una gran inteligencia. De Good Doctor, él es el mejor doctor, ¿no? Y él hace grandes operaciones y todo, pero algo que se hace la crítica en este artículo es que volvemos a caer en esos estereotipos que hay. A lo que también estoy de acuerdo con la maestra, es que, al menos desde mi experiencia, y ojalá ustedes puedan comentar con el tiempo de reflexión, cuando escucho a personas decir el típico, sí soy, sí somos, yo nunca escucho el sí soy o sí somos con un nivel de autismo que necesitan, no sé, un gran apoyo, como puede ser el nivel 3, ¿no? O que tiene una comorbilidad con discapacidad intelectual. Normalmente lo hacemos, es que sí soy en esto que
hoy en día las plataformas de streaming y las redes sociales ya no son solo plataformas de entretenimiento, ya han venido también a informarnos y a educarnos. Entonces, claro que me parece importante que rompamos con estas barreras que hay, y es ahí donde algo que si ustedes conocen en CIDETA se trabaja mucho en la divulgación científica, y no creo que la divulgación científica sea algo que solo se debe hacer en un centro de investigación. Creo que es algo que debemos hacer todos, como profesionistas, como estudiantes que estamos en ello, porque somos nosotros quienes podemos ayudar a romper esa barrera de, ok, no es solo esto, ¿qué más? Hay que informar. En las redes sociales hay demasiada desinformación, muchísima. Y qué mejor que 9 personas informadas en el tema, con datos que están basados en evidencia, y podamos ayudarnos a romper todos estos paradigmas que hay. Y yo cierro mi participación contando una experiencia que yo tuve, no sé si ustedes conozcan, la película Music, la dirigió Sia. Se hizo una gran crítica porque la crítica lo interpretaba no pertenecía a la comunidad, y también porque decían, es que hay muchos estereotipos. La protagonista está imitando a una persona con autismo, con lenguaje no verbal, y que sí tiene ciertas conductas muy marcadas. Y yo voy a lo mismo. Nosotros como espectadores, cuando se nos aparecen ese tipo de ejemplos de personas, de vivencias, no lo aceptamos, porque solo nos quedamos con lo que nos gusta, con la parte inteligente, y no también con todo lo que puede conllevar este espectro y con la inclusión que verdaderamente se merece. A veces nuestra inclusión queda en solo tener granjas, y no es así, da más. Gracias. Muchas gracias. Ahora pasemos con la maestra Aura. Buenos días, chicos. Me da mucho gusto verlos. Creo que muchos de las personas que nos conocen Andrea, ya los conozco, y realmente me da mucho gusto que las personas que considero que les interesa esta parte pues estén aquí. Pero bueno, ya empezando más con lo que es el diálogo, hablamos de estereotipias o lo que es el estereotipo, ¿verdad? Me gustaría hacer como un análisis sobre cómo llegamos a este punto. Empezando por, bueno, sabemos que el autismo, de manera tanto mediática como también la manera de los profesionales hemos ido construyendo un camino en donde estamos formando un concepto. Este concepto pues tiene mucho que ver cómo lo hemos ido modificando en la historia. Y pues empezamos, ¿no? Empezamos cuando empezó fue Leo, un psiquiatra, quien estableció las características de la esquizofrenia, y en una de esas características mencionó lo que es el autismo. Entonces el autismo comenzó como una característica de la esquizofrenia. Eran 3 A: afectividad, asociación, y no me acuerdo cuál era la otra, y autismo. Entonces, si nos vamos desde la palabra autismo, a ustedes me conocen, me gusta mucho dar las cuestiones etimológicas de la palabra, Entonces, autismo pues viene del griego, que dice auto, y el egoísmo tiene que ver con pues, quedarnos en nosotros, con lo que es el estado o la tendencia. Entonces, podemos definirlo como la tendencia a quedarnos en uno mismo, la tendencia a cerrarnos en uno mismo. Desde ahí, desde esa construcción de palabras de manera etimológica, tenemos entonces uno de los grandes mitos, en donde nos decimos las personas autistas o las personas que tienen autismo siempre están encerradas en su propio mundo. De hecho, lo vemos en la parte práctica, llegando a nuestros papás, y los papás nos dicen, es que están siempre encerrados en su mundo, parece que le hablamos y no es aquí. Y bueno, vamos un poquito más adelante de la construcción etimológica. Ahora pues vamos después con la famosa teoría del apego de Bowlby. Desde ahí empezamos una razón por la que se genera el autismo. Decían que era por la falta de apego paternal, de las figuras paternas. Entonces ahí tenemos un cómo construimos esta percepción del autismo. Entonces las personas que tienen autismo, sus papás no los hicieron, por ejemplo, o no les dieron el cariño que deben tener. Entonces pues vamos más adelante y nos encontramos después con esta famosa publicación de
hay un número del autor, pero en la revista de Lancet, en donde decía que había una correlación entre la vacunación con el autismo. Y entonces decimos, la vacuna de inflación genera autismo. Y la población, ¿qué es lo que hace? Corre, ¿no? Porque decimos, pues es algo que nace bien, pero al final está haciendo mal. Entonces, pues vemos que esta situación, pues, tiene todo un camino. Ahora, también, antes de terminar, coincido mucho con mi compañera con anfitrionas, que me dicen que también la situación mediática, los medios nos han romantizado mucho lo que es el autismo. A partir de la película, por ejemplo, de Rayman, que es una película muy clásica, famosa, que nos dice que las personas con autismo tienen una capacidad primordial muy grande, muy fuerte, y pues con esa imagen nos hemos quedado, incluso con las series que nos dicen que pues tener autismo es una genialidad, cuando coincido con la maestra Bernanda, no es siempre así. Tenemos otra polaridad, tenemos otros niveles de funcionamiento y la verdad necesitamos tener mucho ojo también con ellos. ¿Por qué? Porque ellos pues, son también personas que también tienen sus necesidades, que también tienen cosas por trabajar y que a veces dejamos apartados por seguir la romantización de la vida. Con eso termino. Hola, buenos días. Bueno, la maestra comentó justamente una palabra que yo voy a tomar, la percepción. Yo voy a hablarles desde el enfoque de la teoría de las representaciones sociales, de mi gran y buen ojalá amigo Moscovici, cual nos habla de cómo estas representaciones se generan debido a cuando un fenómeno aparece ante la sociedad, se integra en la realidad social, pero es desconocido, colectivamente se busca darle un significado a ello, por medio de imágenes, opiniones, creencias. De hecho, Moscovici plantea 3 dimensiones, que es el campo de representación, la información tal cual y la crítica que se tiene del fenómeno. Entonces, con ello se pueden ver estas dimensiones, incluso los estereotipos, que es lo que planteamos aquí. Y bueno, para querer darles este significado que se va a llegar a formar, se llega a conocer las palabras. ¿Quién tiene el poder de esas palabras? Los medios de comunicación en gran parte tienen la fuerza de ellas para poder tener un papel fundamental de no solamente informar, sino también influir en la forma de cómo la sociedad puede percibir estos fenómenos aún desconocidos para formarse a continuación. Entonces, en el caso del autismo, lo que sucede mucho es que esta misma representación que se le da por medio de redes sociales, de noticias, incluso películas, etc., es que se hace de una manera muy limitante e incluso pues, negativa, junto con muchos años, incluso se fomentan esos estereotipos de los que tanto hablamos, dando incluso la invisibilización de la condición, que es el autismo. Cuando, al contrario, debería de ser una visibilización de lo que realmente es, tomar como algo, aprovechar, ¿no? O sea, aprovechar estos medios como para darle la visibilidad, pero tristemente a veces ocurre lo contrario. Por ello, pues la verdad yo creo que es muy importante que justamente podamos reflexionar acerca de qué es lo que nos brinda la información, quiénes nos brindan la información y qué nos brindan, qué información nos brindan al respecto, debido a cómo los medios pueden representar el autismo, porque esto influye en la percepción social. Los medios tienen el poder de influir a la opinión pública. Con eso aquí mismo se puede favorecer o dificultar los procesos de inclusión que se pueden llegar a dar. Muchas gracias. Bien, yo les traigo algunos datos, algunos estudios. Hay un estudio que hizo un investigador de nombre Jonathan Díaz Santamaría. Él investigó y ilustró algunas películas que tratan sobre autismo y concluye con ciertas observaciones de lo que sí se representa bien en las películas y de lo que no. Menciona que en aspectos positivos se representan las características más significativas que padecen las personas que tienen el trastorno. Se representan muy bien las barreras y las limitaciones socioeducativas que tienen. Se representa bien la discriminación y la poca inclusión de los niños con autismo en las escuelas y en la educación.
y se da una visión profunda y detallada de cómo se ve y se siente, cómo se sienten las personas con el trastorno, cómo no son comprendidos y cómo no se respetan incluso sus derechos, ¿no? Entonces no todo es malo, pero ahora vamos del lado de lo dañino que podría ser estas representaciones. Principalmente mencionan que hay falsas creencias sobre el síndrome, sobre el trastorno del autismo, entre esas que el autismo puede ser curado y una noción falsa de que es el resultado de malos tratos en la infancia. También se representa bajo una visión estereotipada, entre esas que el autismo se denota como algo negativo, algo problemático, y esto puede perpetuar los mitos y prejuicios sobre las personas con el trastorno. Ahora, ¿qué dice la comunidad que realmente tiene el trastorno del espectro autista sobre su representación en los medios de comunicación? Otro estudio por Valdivia Steiger y Edgar Sebastián en 2025 hicieron entrevistas. Las experiencias sociales que más cercanas que llegan a tener las personas. Y yo leí incluso en los neurólogos, etc. Y claramente ellos van a partir de una fuente, y esto es algo muy importante. Cuando somos emisores de un mensaje, debemos de considerar las fuentes de lo que creamos nuestro mensaje. Y luego debemos de comprender el contexto, es decir, ¿a quién va dirigido este mensaje? ¿Va hacia un niño, un adulto, otros especialistas? ¿Cuál es el fin de este mensaje? Creo que aquí es importante considerarlo porque cuando, a lo mejor ustedes como psicólogos, cuando quieren concientizar o dar a conocer un fenómeno social, tienen que preguntarse a dónde quieren llevar este mensaje. Y aquí es algo interesante porque no solo está el emisor especialista, está el emisor que vive el fenómeno desde un enfoque fenomenológico, desde su experiencia, que también es importante. Y entonces hablamos de emisores que se tienen que trabajar transversalmente. Es decir, ver diferentes posturas para poder construir lo que dicen, ¿no? Una percepción, una idea de este grupo social. ¿Y qué pasa en general? Ahorita hablamos de los grupos sociales como personas con autismo, pero que se presenta y lo vemos reconocido constantemente en otros grupos sociales. Entonces, en primera parte, ¿quiénes son los tipos en el medio de comunicación? El medio de comunicación es el mediador. Piensen, es una herramienta social, como lo manda Vygotsky, ¿no? Es esta herramienta social que nos va a generar una estructura de pensamiento. Y este pensamiento genera patrones de cómo conductualmente vamos a accionar en nuestro día a día. Y no lo hablo de forma individual, lo hablamos en un contexto social, cómo como instituciones adaptaremos o modificaremos nuestro sistema, nuestro espacio social, para incluir todos los grupos sociales que vamos presentando y vamos estudiando. Entonces, aquí voy a parar desde, bueno, hablamos de medición, la construcción de una imagen, pero vamos al primer actor que es el emisor. Muchas gracias. Voy a continuar. ¿Cuál es el segundo actor? El receptor, aquel que busca la información, aquel que quiere conocer sobre el tema, aquel que desconoce. Sí, disculpen, aquel que desconoce. Y el receptor también tiene que tener herramientas. ¿Qué quiere decir? Barlon, que es un comunicólogo, marca que el generador de la comunicación, así como el receptor, tiene que tener un mismo nivel. ¿A qué me refiero? Que la información que me está dando sí sea para la población. ¿Qué quiere decir? El especialista quiere hablar sobre el trastorno del espectro autista con niños, y lo dice en inglés, niños mexicanos, lo dice en inglés y con tecnicismo. ¿Ustedes creen que el niño va a codificar bien ese mensaje? ¿Lo consideran? ¿Va a comprenderlo? Entonces, ahí es donde van a decir, el emisor y el receptor tienen que estar en el mismo nivel. Tenemos que cuestionarnos hacia dónde va ese mensaje, cómo lo ve, porque el receptor va a decodificar, ese mensaje y tiene que tener herramientas para decodificarlas. ¿Cuántos pasan aquí cuando dicen, ¿de dónde conseguiste esa información? ¿Quiénes dicen del TikTok? ¿No? Y luego dices, comprendí lo que dijo, o sea, el emisor estuvo consciente del mensaje, del contexto, del receptor, lo voy a comprender y digerir, y creo que, disculpen, aquí fue un error mío como presentadora. ¿Pueden decir de qué estamos hablando? En este caso, vamos a entrar a nuestra segunda actividad con título el autodiagnóstico. Realmente, ¿cómo ocurre este diagnóstico? ¿En qué población predomina el autodiagnóstico? Y sobre todo, algo muy importante, ¿cuál es el papel del propio profesional dentro del diagnóstico adecuado? ¿Por qué?
Esto se debe a que dentro de México existe una gran falta de datos estadísticos, tanto comprobados y verídicos, acerca de la propia población del autismo, como de los aspectos que engloban a dicha población. Ejemplo de esto lo tenemos con uno de los estudios más recientes acerca de la población del autismo, se dio en 2016, casi una década atrás. Este estudio nos reveló que uno de cada 115 infantes contienen características que los colocan dentro del espectro autista. Incluso año tras año esto ha ido aumentando. Ejemplo de esto lo tenemos con los casos atendidos de autismo. En 2024 se atendieron un total de 347 casos, mientras que en 2025 se atendieron un total de 1029 casos, representando un aumento de 196% de casos atendidos. Esto nos lleva a preguntarnos justamente realmente cómo está la población hoy en día, qué tanto ha aumentado, y justo de eso, qué cambios podemos encontrar dentro de nuestra sociedad de hoy en día. Y es de esa manera que damos comienzo también. Y continuamos con el segundo eje. Bueno, aquí hablo sobre el autodiagnóstico exactamente, es decir, aquí el receptor, ¿qué pasa con esto del autodiagnóstico? El receptor debe de tener características y herramientas para codificar el mensaje. Cuando yo veo los mensajes en redes sociales, leo, ¿cómo lo codifico para decir, me siento identificado? ¿Y cuál es esa herramienta para sentir que me siento identificado? Sería saber cuál es la información que hago con esta información. Inmediatamente me percibo así o busco hacer algún tipo de diagnóstico o hacer un especialista para no caer en el autodiagnóstico. Así como no caer cuando pasó la pandemia y decían que tomar cloro nos iba a ayudar, ¿no? ¿Y qué pasó? Todos leyendo los mensajes de comunicación, porque ahí hay un fenómeno interesante también, lo de creer en la autoridad. Hablamos desde un esquema social. A veces somos influenciados socialmente por las autoridades. ¿Qué quiere decir? Si un doctor me dice, tómate esto, lo tomamos sin preguntar a veces, ¿no? Entonces, estos esquemas de llevar a cabo automáticamente lo que nos dice un medio, porque creemos que es cierto, entonces nos cuestionamos cuáles son nuestras herramientas para codificar esta información. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta estos dos puntos. Al principio el emisor, que es el de crear esta imagen, y luego en el autodiagnóstico, yo como receptor, ¿qué estoy haciendo con esta información? Y yo creo que hasta aquí voy a dejar para pasar la palabra. Muchas gracias, nuestra. Ahora pasemos con el compañero Luis. Adelante. Bien, yo también quiero explicar un poco del autodiagnóstico desde un factor que podría influenciar. Entre esas, pues, explicar un poco de un fenómeno que mencionaba también Ivanita, que era el güey yo, ¿no? Que no sé si ustedes han comentado, series como yo soy ese, o yo, o con sus amigos también, ¿no? Bueno, parto desde la teoría de la identidad social, que define Kaplan, y él menciona que no importa qué tan rico y complejo sea la imagen de los individuos sobre sí mismos, algunos de los aspectos de su identificación personal pertenecen a qué grupo social pertenecen, ¿no? Parte del autoconcepto también se define por el conocimiento que posee un individuo a su pertenencia a determinados grupos sociales. También el comportamiento. Él dice que el comportamiento también depende de la pertenencia a diferentes grupos o categorías sociales, y también por las relaciones personales con los individuos. Entonces, a veces nosotros nos comportamos y nos identificamos dependiendo de qué grupo social, a qué grupo social pertenecemos y cómo nos relacionamos con las personas de ese grupo social. Ahora, yo me voy a enfocar mucho en las redes sociales y encontré que más del 50% de la información sobre salud mental en redes sociales es errónea, ¿sí o no? Te muestran todo el concepto como tal, no te muestran los criterios, no te dan información completa. Entre esas, encontré la frase de yo quiero ser neurodivergente, que es un concepto también que parte mucho desde la representación social. Y encontré también que en redes sociales existen comunidades de personas con trastornos diagnosticados que realmente tienen un papel que dice que tienen un trastorno, y también hay grupos sociales en redes sociales donde crean comunidades de personas que creen tener algún trastorno sin haberse tratado adecuadamente. Entonces, el sentido de pertenencia
como mencioné, depende mucho del grupo social. Si alguno de nosotros no siente que encaja tal vez en su grupo de clase, en la familia o con algún amigo, hay que reconocer que el sentido de pertenencia es una necesidad. Esto es un repositorio científico, tiene su concepto, y dice que los estudios sugieren que todos los seres humanos tienen una necesidad intrínseca de formar vínculos interpersonales positivos, de formar parte de un grupo. Entonces, aquí viene el fenómeno del autodiagnóstico. Nosotros, al encontrarnos con más del 50% de información errónea en redes sociales y esta invitación fácil a pertenecer al grupo de las personas con algún trastorno, pues resulta en el autodiagnóstico. Les voy a leer unos comentarios que encontré en TikTok de un meme sobre trastornos que dice: soy un poco de todos, soy todas menos la del autismo, yo con discalculia y dislexia, solo entre divergentes nos entendemos. Gracias a este meme sé que ahora tengo discalculia y sé que no lo divergente, ¿no? Y por ahí otro dice: lamento informarte que así no se diagnostican las cosas. Otras invitaciones: deberías comentarlo con un terapeuta, no es un marco que identifiques. Está esa lucha entre identificarse y autodiagnosticarse, ¿no? De aquí viene el problema. Y creo yo que un factor es eso, la necesidad de identificarse. Gracias. Gracias. Pues vaya tema, ese es el para empezar. Justamente para empezar, creo que también es importante entender qué es el diagnóstico, primeramente. Que, bueno, es un proceso mediante se identifican ciertas condiciones o trastornos a partir de signos, síntomas, características, incluso por medio de una evaluación profesional. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el autodiagnóstico? El autodiagnóstico, pues, autodiagnóstico. Pero actualmente se ha hecho muy frecuente, especialmente en las redes sociales, como bien comentaba mi compañero, de hecho estoy de acuerdo con lo que me comenta, sobre todo en los temas de salud mental y entre ellos pues, el autismo. Por un lado, como opinión personal, yo creo que el autodiagnóstico puede representar de cierta forma como una herramienta de introspección y comprensión personal que las personas pueden llegar a obtener, en donde pueden llegar a encontrar justamente una pertenencia y a todo este tipo de comportamientos que a lo largo de su vida se han hecho o que han hecho que tengan complicaciones, que han hecho que se sientan diferentes, que no encajan, como comentaba. Y dentro de estas redes sociales se encuentran pues, ciertas comunidades de apoyo, comunidades en línea, que apoyan justamente a la persona pues, vulnerable. Entonces, como tal, yo no creo que el autodiagnóstico sea algo, un fenómeno negativo, como tal, así. Al contrario, creo que pues, sí ayuda incluso a visibilizar este tipo de temas de salud mental y a reducir la estigmatización que se llega a dar en el propio diagnóstico y estereotipos que se limitan, que se relacionan con ellos, perdón. Aquí yo creo que el problema principal empieza a surgir cuando se toma como la verdad absoluta de ello, como y sin un acompañamiento más que nada. Las redes sociales simplifican este tipo de condiciones que son complejas, es un espectro, y refuerzan los mismos estereotipos, dejando pues, de lado la misma profundidad que llega a ser una evaluación clínica. Reducir el autismo en ciertos comportamientos pues, puede generar esta desinformación e insensibilizar las dificultades que pues, presentan las personas autistas. El autismo puede ser, pues, bueno, el autodiagnóstico, mejor dicho, es un primer paso a la comprensión y un punto de partida para buscar una orientación en todo este laberinto de dificultades que pueden llegar a tener. Algo que yo comentaba con mis compañeros el día de ayer, incluso puede ser como una linterna en un cuarto oscuro, alumbrando poco a poco, pero para encontrar justamente el interruptor para que toda el aula se llene de luz. Entonces yo creo que sí, un acompañamiento es fundamental para la posibilidad de mayor pues, comprensión a sí mismos incluso, y también de adaptación a la sociedad. Gracias. Bueno, pues ahora sí es una cadenita de todo lo que se ha planteado en este tiempo, pues podemos decir que a través de lo que son las películas, a través de lo que ha sido la información que nosotros encontramos, pues hemos construido este concepto de autismo, ¿verdad? Eso nos tenemos bastante claro. Me quedo mucho con una reflexión que hicieron ahorita en la corte de Serge Moscovici,
cual dicen, en el cual él plantea que la sociedad le gusta crear conceptos. Y eso es algo que podemos ver incluso en la práctica. En la práctica siempre vamos a encontrarnos a papás, maestros también, que nos dicen, es que tiene algo, es que tiene algo. Y eso nos dice mucho que siempre estamos buscando ese concepto, encasillarnos en ese concepto, ¿no? Entonces, todo esto de las películas, todo esto de la información que hemos estado encontrando, ¿verdad? Ha tenido, pues ahora se quedan resultantes, una positiva y una negativa. ¿Cuál es la positiva? Que nos genera más información, nos genera más acercamiento, nos genera una visión sobre qué es, empática sobre qué es lo que siente la persona o qué es lo que percibe la persona con autismo. Entonces, considero que por esa parte está muy bien. Sin embargo, la parte que no está muy bien es precisamente esa parte en donde decimos, bueno, si en TikTok encontramos tal cosa, ya somos autistas. Si en TikTok encontramos tal cosa, ya tenemos TDAH. Y luego, por ejemplo, me causa mucha, pues no sé qué sentimientos, de frustración o qué, pero por ejemplo, podemos ver en las redes sociales algunos test de que, por ejemplo, si ves o percibes tal lápiz de esta manera es porque tienes TDAH. Y Dios mío, decimos, ¿cómo crees que ese test va a ser una cosa, pues ahora sí que bien fundamentada, ¿no? Entonces, por ello, también encontré uno de estos pues estudios en una revista canadiense en 2022 acerca de los videos que tienen que ver con TDAH, no es con autismo, pero sí con TDAH, y analizaron en TikTok varios videos acerca de esto y encontraron que de estos 100 videos que ellos estudiaron, el 52% eran videos de personas que ni siquiera estaban profesionalizadas, es decir, personas que no tenían el estudio dentro. Entonces, se imaginan que para esta muestra, esta cantidad o ese porcentaje realmente importante es lo que nosotros consumimos, es lo que los algoritmos nos muestran. Entonces, podemos ver que las redes sociales realmente son un peligro para esto, ¿no? De este estudio también encontraron que el 20% más o menos eran videos verídicos que realmente podían ayudar, que eran útiles. Entonces, pues nada más ese mensaje para que reflexionemos qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que nosotros estamos construyendo, porque sabemos que los algoritmos se construyen y dentro de esos algoritmos y esta que nosotros construimos pues está nuestra participación. ¿Qué es lo que nosotros estamos dándole divulgación, ¿verdad? En cuanto a eso. Bueno, yo les traigo un artículo que se llama Autodiagnóstico en la era de la sociedad digital, ¿no? Y en este artículo se le aplicó una encuesta a 54 participantes, perdón. Y en esta entrevista se les preguntaba a ellos dónde consumían mayor información, donde ellos tenían una sospecha de que podían tener algún síntoma o alguna manifestación física o algo parecido, ¿no? Entonces, algo que nos arroja aquí el dato es que en su mayoría donde más se busca información son en redes sociales. Y creo que para sorpresa de nadie, el número 1 es TikTok, la segunda es Instagram y después YouTube. Y los lugares donde menos se buscaban era en PubMed, en revistas médicas y pues en servicios de salud. Creo que ya lo han dicho durante esa mesa de diálogo. Me parece que dieron el dato que es 50%, ¿verdad?, de la información que hay en internet puede ser errónea. Eso me parece algo muy importante y que sea el medio. Esta fue una población adolescente y fue el medio donde más se recurrió a la búsqueda. Ahora, analizando también un poquito más de este artículo, me parece que este no es un problema simplemente que sea, es que es porque nos gustan las redes sociales o confiamos en esto. Algo que destacan los jóvenes es que ellos no quieren esperar largos ciclos para recibir una atención médica y tener que esperar por una respuesta o que les cancelen la cita o que no les den la atención que ellos esperaban y a lo que recurren. Esa página de internet, porque es lo que más está en la mano, lo que más está diario.
lo que venía diciendo desde lo anterior, divulgar. Está bien que queramos estar en comunidad, está bien que queramos compartir. Moscovici también habla de eso en su teoría, pero tal vez, y esto es simplemente una hipótesis, tal vez si se tuviera la información correcta en estos lugares de búsqueda, tal vez la forma de autoidentificarse de las personas, tal vez las comunidades que se hicieran serían diferentes. Ya no sería bajo ciertos criterios diagnósticos que se pueden difundir erróneamente en las redes, tal vez sería bajo otro concepto. También, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está sucediendo en el sistema? Que los jóvenes tienen que recurrir a redes sociales porque no se les da la atención médica que ellos quieren. Y bueno, yo aquí termino mi. Bueno, es cierto, ha habido un aumento muy considerable en cuanto a los diagnósticos del trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque en efecto hay mayor información, hay mayor sensibilización, incluso se comparte, ¿verdad?, los signos de alerta para que los padres de familia estén atentos y puedan dirigirse de manera temprana a especialistas para poder realizar un diagnóstico oportuno y también es cierto, está muy de moda el autodiagnóstico, no solamente para el trastorno del espectro autista. Creo que para una gran cantidad de trastornos como el trastorno de la personalidad, TDAH, dislexia, etcétera, etcétera. Y quizás podamos identificarnos con alguna característica, como ya se mencionaba anteriormente, que a lo mejor me cuesta socializar, me cuesta a lo mejor iniciar una conversación, el mirar a los ojos. Entonces empezamos a identificarnos con esta condición, pero repito, puede ser una característica aislada y creo que la responsabilidad que tenemos como psicólogos, como profesionales, es seguir divulgando la importancia que un diagnóstico no hay que tomárselo a la ligera y que para poder llegar a él es necesario una valoración profunda, exhaustiva y multidisciplinar, que desgraciadamente hay muchos especialistas que en una sola consulta ya diagnostican al niño o al adolescente con trastorno del espectro autista y es lo que se está quedando muy corto. Eso también pudiera causar el aumento, ¿verdad?, de quizás falsos positivos del diagnóstico del trastorno del espectro autista. Es una valoración multidisciplinar que muy pocas veces se realiza. Aquí entra en juego el psicólogo, neuropsicólogo, neurólogo, pediatra, terapeuta del lenguaje para poder valorar realmente todas las áreas y poder determinar si la persona está realmente en el espectro. Porque incluso citando el DSM-5, que nos dice que estas características deben de ocasionar, así textualmente, un deterioro clínicamente significativo en todos los contextos. Y es algo que yo hago mucho hincapié cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, es asegurarse que las características realmente limiten a la persona o dificulten, ¿verdad?, que presenten ellos muchas dificultades para desenvolverse en varios entornos, en varios contextos, para poder crear esta conciencia que esta condición que es neurobiológica, ¿verdad?, requiere esta mirada más multidisciplinar para poder llegar a diagnósticos certeros y por lo tanto que apoyos necesarios, ¿verdad?, porque bueno, por algo se empieza, pero sería mi aportación. Realmente la búsqueda de identidad es algo que las personas buscamos mucho. El propio adentrarnos dentro de grupos, formar una identidad, es algo que las personas buscan constantemente. ¿Qué sucede? El poder darle el nombre a un malestar que tenemos es algo que permite a las personas sentir un mayor bienestar con su vida, sentirse cómodas. Lo hemos visto incluso con el trastorno del espectro autista. Es un espectro, su mismo nombre lo dice. Engloba demasiado. Cada persona es un mundo completamente único, con un tratamiento especial para cada persona. Y eso mismo también genera esa dificultad que existe en los propios estereotipos. ¿Qué sucede? Al ser un trastorno tan variado, es realmente difícil darle una buena representación dentro de los distintos medios. Entonces, eso también nos genera la duda. ¿Cómo realmente podemos representar a una población de manera adecuada para dar la información correcta y también darles la representación? Y es de esta manera que empezamos con nuestro tercer y último eje, cuyo nombre es autismo, lo que la ciencia nos dice.
cuáles han sido los últimos avances con respecto a su estudio, cómo podemos buscar más información basada en evidencia para evitar estos errores a la hora de divulgar información con respecto al autismo. Empezamos con la maestra Andrea Teresa. Muy bien, justo ahorita que acabas de comentar de evitar, ¿verdad?, estos errores en divulgación con respecto al tema, no sé si ustedes vieron, fue al inicio de esta semana o la semana pasada, si mal no recuerdo, que el mismo INS compartió su protocolo para la evaluación y el diagnóstico del síndrome de Asperger. Y nosotros sabemos que el síndrome de Asperger desde el 2013 ya es un término que no se utiliza. Anteriormente pertenecía al DSM-4-TR dentro de la clasificación de trastornos generalizados del desarrollo y se consideraba como un tipo de autismo y lo describían como un autismo más sutil, de alto funcionamiento, pero ahorita que sabemos en la actualidad que estamos con, de hecho ya está con el DSM-5-TR, ¿verdad?, que nos dice que el síndrome de Asperger ya entró dentro del trastorno del espectro autista como una sola identidad, ¿verdad? Entonces, imagínense si no hacemos esta tarea o este trabajo de nosotros actualizarnos, leernos, estamos cayendo en estos errores. ¿Y qué implica o cuál el impacto que tienen estos errores? Entonces, los diagnósticos son más tardados, son menos certeros y por lo tanto el apoyo, las intervenciones también no van a la par, no son objetivas. Entonces sí es necesario que estemos en constante actualización, que incluso, ¿verdad?, dejar de perpetuar algunos mitos, como comentaban al inicio anteriormente. Sí se creía que, de acuerdo a la teoría psicoanalítica, el autismo era desarrollado debido a un concepto que manejaban como madres congelador, que eran aquellas mamás que eran como frías y por lo tanto al no transmitir este cariño era como niño desarrollado autismo. Y todavía incluso se siguen escuchando estas teorías y se les sigue echando la culpa a los papás. Imagínense, de por sí los papás es un duelo cuando reciben este diagnóstico y que todavía un especialista se dirija a ellos y que posiblemente la causa es porque falta más calidez en el hogar. Imagínense el peso que cargan estos padres de familia. Entonces, no, eso es algo que está muy desactualizado. Realmente el autismo se da de manera multifactorial, que tiene que ver desde incluso la parte de preconcepción. O sea, ¿qué hacemos desde antes de tener un hijo? ¿Cómo es que llevamos nuestro estilo de vida, ¿verdad?, para poder evitar o reducir, mejor dicho, las posibilidades de que el hijo, ¿verdad?, tenga o desarrolle alguna condición de neurodesarrollo, como en este caso el trastorno del espectro autista. Entonces, sí fue de preocupación lo que publicó el IMSS, pero bueno, entonces nosotros también tenemos esa tarea de seguir leyendo, seguir actualizándonos. De igual manera también las vacunas no causan el autismo. Entonces, ¿qué genera esto? Pues mucha desinformación, mucho temor y que incluso se satanizan, ¿verdad? Las vacunas, los trastornos y todo, va más allá. Un trastorno, al final de cuentas, no es algo que te va a limitar la vida, únicamente necesitas herramientas, necesitas apoyos para poder entonces compensar a lo mejor aquellas dificultades que tienes y puedas desenvolverte, ¿verdad?, en todos los contextos. Al final de cuentas hay herramientas, solamente hay que saber enfocarlas de acuerdo a lo que se necesita y siempre de manera objetiva y fundamentada. ¿Okay? Gracias. Bueno, pues la verdad es que el tema del autismo es un tema que, aunque hemos visto que ha sonado mucho últimamente, estamos bastante en pañales. No hay mucha información al respecto. Imagínense, el último dato es en 2016, es en México y es un dato que está en poblaciones infantiles. O sea, que puede que sea aún más grande el número, porque no sabemos de las poblaciones adultas, poblaciones adolescentes. ¿Qué cosas sí sabemos del autismo? Sabemos que es algo que no se cura. Si alguien viene y dice, ¿es que se va a curar? No es así. Es algo que va a acompañar a las personas que tienen esta condición, este trastorno, que sabemos que tiene que afectar
está la certeza aún de dónde viene. Lo que sí se sabe es que se está trabajando y que hay herramientas que nos ayudan a poder ayudar a estas personas en su adaptabilidad, en cuestiones que para ellos podrían ser complicadas. También algo que sí sabemos de las personas con autismo es que, pues sí, se ve diferente en cada quien y que sobre todo no desinformemos. Si ustedes que tienen la oportunidad que están en estos meses de diálogo o escuchadores, creo que es el momento perfecto para que cada uno de nosotros pueda hacer su aporte y si escuchamos que hay un comentario, incluso si vemos que páginas como el suben esto, nosotros no perdemos nada comentando, estos son los datos, esta es la información que hay, me parece que se puede ajustar todo esto. Y algo que les quería enseñar desde la primera imagen, yo lo vi y se me hizo muy bonito, me ayudó mucho a entender, es que nosotros creemos que el autismo se ve así, ¿no? Cosa que sí, hay muchos colores, hay todo, pero en realidad me parece que al ser un espectro, se podría ver más bien así. Cada color tiene diferentes matices, porque cada quien tiene diferentes necesidades, aún comparten características, hay diferentes necesidades en cada uno. Si alguno de ustedes llega a sentir que comparte ciertas características, les quiero compartir que el doctor Stephen Case, que es alguien que ha colaborado en la formación del DSM, dice que el 50% de la población puede llegar a creer que tiene características similares a las de cierto trastorno y no por eso quiere decir que nosotros tenemos ese trastorno. Y los invito a que seamos esos profesionales que den información clara, den información basada en evidencia, que pongan a la psicología como lo que es, una ciencia del comportamiento, que ayudemos a la difusión y a la divulgación de todo esto y que los invito también de nuevo, si alguno de ustedes siente que puede tener ciertas semejanzas, acudamos a un profesional, hagamos la valoración, pero creo que la maestra me ha dejado muy claro, no es una sesión, no es solo una persona, es algo multidisciplinario. Gracias. Muchas gracias, Camila. Ahora pasamos con la maestra Laura. Pues bueno, ya para cerrar estos comentarios, ¿verdad? También, creo que también por ahí vi la publicación de NIMS y aparte de que es importante porque fue una situación, bueno, pues algo gubernamental, oficial, ¿verdad? Lo podemos ver reflejado en nuestra sociedad también. En práctica también se les van a aceptar papás que también les van a proporcionar estos diagnósticos y de nuestra parte está seguir divulgando, seguir formándonos, seguir actualizándonos, no quedarnos con lo que aprendemos en la carrera, tenemos que seguir buscándonos y construyéndonos a partir de la información. Como dice el nombre del eje, tenemos que buscar, pues ahora sí que intervenciones que se basen en evidencia, intervenciones que sean reales, intervenciones que realmente tengan un resultado tangible y pues invitarlos también a que ustedes sean esos profesionistas que sigan ese camino. Porque de repente encontramos algunas terapias que son alternativas que muy probablemente jueguen con los sentimientos de los papás, jueguen con las expectativas de los papás, se les comienzan las perlas de la Virgen y todo, pero que realmente no hay tanto fundamento, no hay tanta evidencia de que sean, pues que ayuden, ¿no? Que aporten algo. Tal vez le puedan funcionar a una persona, ¿verdad? Pero una persona no es un todo, una persona no es una mujer representativa. Entonces, sí hay que buscar estas terapias basadas en evidencia, hay que buscarlo desde los métodos que realmente tengan este fundamento, que realmente tengan estos resultados. Y desde esta parte, pues sí me gustaría invitarlos a que se sigan formando, que se sigan actualizando desde esta parte. Gracias. Muchas gracias, ahora pasaremos con la compañera de Gracias. Bueno, yo concuerdo bastante con mis compañeros aquí en esa. Yo de hecho también algo que quería comentar es que es autismo, o sea, pues que se tiene como una condición de neurodesarrollo. Y también como comentaba la maestra Blanca, no es algo que se cura. Y no se cura. Esas personas dentro del espectro pues perciben, se relacionan del mundo de maneras diferentes.
presentando pues, estas características pues, diversas en áreas como la interacción social, la sensibilidad sensorial incluso y patrones de conducta. Entonces, bueno, además la ciencia ha demostrado que el autismo es un espectro, también como comentaban mis compañeras, por lo que no existe solamente una única forma de ser autista, de que, esto es y ya está. No, sino que de esa manera. Cada persona, como cualquiera de aquí en esta hora, es diferente y tiene necesidades diferentes, complicaciones diferentes, capacidades y experiencias diferentes, así también dentro del autismo. Lo que hace pues importante que pues eviten estos estereotipos o generalizaciones, perdón. Bueno, también se ha enfatizado que cada vez más la importancia de una mirada integral y respetuosa, donde no solamente se consideran las dificultades, sino también las fortalezas y formas particulares de aprendizaje y de vivencia de cada persona, de expresión incluso con cada uno. Por ello, pues yo creo que no solamente es el normalizar esto, sino también que la evidencia científica invita pues, a la inclusión, a una accesibilidad y comprensión social, reconociendo la diversidad neurológica como parte de la experiencia humana. Entonces, pues a mí, como comentaban mis compañeras, creo que una pequeña reflexión es que creo que la verdad, yo ando a certificar, y yo entiendo que en un país como México es muy difícil acceder a la atención médica. Incluso nosotros estando aquí sentados por todo el privilegio que tenemos, aún es difícil, porque dentro de cada persona hay una vivencia diferente, unas limitaciones. Sin embargo, creo que sí existe un pequeño privilegio que tenemos en estar aquí sentados y escuchar todas estas opiniones y estas reflexiones acerca del tema. Invitarlos a que no se queden solo aquí parados, solo con lo que estamos diciendo. Si hay una pequeña duda de que yo creo tal cosa, yo pienso que tal cosa, porque leí tal cosa, infórmense un poco más, aprovechen toda la información que tenemos aquí y den un paso hacia adelante para poder tener este aprovechamiento de una manera muy sana y con una evidencia científica, como comentaba. No quedarse solamente parados, ayudar al otro, pero también ayudarse a sí mismo, creo que es importante. Y con esta información que tenemos también nos cuidamos en nuestro propio autoconcepto. Gracias. Bien, una definición del trastorno del espectro autista es que es un trastorno o condición que compromete el neurodesarrollo y es se define por una serie de características del comportamiento descritas en nuestro espectro y se manifiesta desde edades tempranas, ¿no? Quiero centrarme en la palabra espectro, porque antes era nada más como autismo, Asperger, pero actualmente se define como trastorno del espectro autista, ¿no? Y la palabra espectro se refiere a la gran variabilidad de cómo se muestran las características, necesidades, fortalezas y desafíos en las personas con trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, como se va en la imagen, cada persona con el trastorno del espectro autista va a ser totalmente diferente a otra persona con el trastorno. A eso se refiere. Por lo tanto, las necesidades son totalmente diferentes y también, por lo tanto, el tratamiento es totalmente personalizado para cualquier persona que tenga el trastorno del espectro autista. Ahora, en cuanto a causas, como mencionaba la Marcela también, las causas son multifactoriales, desde lo que pasa antes de tener el hijo, durante el embarazo, en el nacimiento, en las primeras etapas del desarrollo, todo lo que sucede, tanto genéticamente como ambientalmente, suma y puede resultar en personas del espectro autista. Y eso es a lo que apunta la evidencia, pero no hay a ciencia cierta una causa exacta. No podemos decir que tales cosas o la suma de tales cosas lo provoca. Y es por eso que actualmente el campo de investigación que busca la causa es la epigenética. La epigenética es el estudio de cómo el ambiente y lo que sucede en el exterior va recibiendo y escribiendo los genes del ser humano, ¿no? Ahora voy a pasar a otro lado, que esta pregunta, o investigar la pregunta, ¿se pueden tener rasgos autistas sin ser autista? Y encontré un blog de una doctora que me gusta mucho cómo responde esta pregunta, ¿no? En teoría, sí puedes tener rasgos autistas, pero lo explica de esta manera. Muchos rasgos autistas, o las personas con este trastorno, simplemente son rasgos humanos. Y me gusta mucho verlo desde esta manera. Sí, la ciencia y la medicina y la psicología han tratado de ser como rasgos del espectro autista para el diagnóstico especializado.
pero efectivamente simplemente son datos humanos. A eso me refiero. ¿Quién aquí no tiene gran énfasis en interés? ¿A qué no le gusta la música, el anime, un hobby? ¿Qué no le gusta? Simplemente está, ¿no? La necesidad de la rutina. Todos necesitamos una rutina, o hay gente que no necesita una rutina, y esto, pues, en diferentes personas es completamente diferente, ¿no? Hay diferencias sensoriales, a algunos les gusta sentir tales cosas, a otros no les gusta la luz, a otros no les gusta el ruido. Nuestro estilo de comunicación es diferente. Todos aquí nos cansamos a veces de la gente, ¿no? Todos socializamos de manera distinta. Y incluso algunos tenemos movimientos repetitivos para, pues, tranquilizarnos, ¿no? A eso me refiero, solo son rasgos humanos. Ahora, la diferencia entre si tengo un rasgo o realmente soy autista o no, es que, como mencionaba la maestra, los síntomas tienen que afectar la capacidad de desempeñarse en la escuela, en el trabajo y en otras áreas de la vida. Son rasgos persistentes y aparecen en las primeras etapas del desarrollo. Entonces, si alguien aquí o amigos, ustedes sienten que tienen algún trastorno o un respecto autista, lo mejor de recomendaciones es acudir con especialistas que puedan diagnosticarlo y realmente pues tener eso en cuenta, porque es necesario una intervención profesional. Bueno, ya para cerrar, creo que aquí, bueno, yo voy a tomar todavía mi línea que voy sobre esta idea de la percepción, concepción, ¿no? Social, que es importante, y lo voy a terminar con de la comunicación. ¿Qué pasa? Como especialistas, y lo dijeron varias de las maestras y compañeros, sí tenemos un papel importante de la realidad social. ¿Qué quiere decir? Todos especialistas, todos aquí, nos formamos desde la ciencia para acercarnos. La ciencia busca acercarse a explicar la realidad y tiene mecanismos para que esa explicación sea rigurosa, que pueda ser nuestra opción de decir, esto es lo más cercano a explicar esta realidad. Lo que unas personas conocen es un grupo social, hay una realidad social, y desde la psicología se intenta estudiar, acercarse lo más posible a explicarlo. Entonces, se han encontrado estudios donde la investigación, o al menos el aspecto de investigación y la práctica profesional está muy alejada. El profesional no lee la producción científica, y eso hace que la práctica pues no vaya de la mano con estos nuevos conocimientos que se acercan a explicar la realidad. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad aparte de formarme? El poder a las otras personas, otros especialistas en otras áreas, al público general, la democratización de la ciencia, del conocimiento. Es decir, tengo un papel importante en que la sociedad comprenda los fenómenos que yo como profesional estoy estudiando y que tengo los mecanismos adecuados para poderlos acercar. ¿Qué quiere decir? Cuando nos quejamos de que la persona no entiende algún concepto de psicología, ¿qué hace el psicólogo para que llegue esa información a esa persona y que llegue de forma adecuada? ¿Cuáles son mis herramientas para poderla comunicar de manera adecuada? Y lo dicen también las maestras, es un trabajo multidisciplinario, es transversal. También tener esta idea hegemónica del pensamiento cientificista o profesional. ¿De dónde nace la información o la investigación? También de conocer el grupo que estudiamos. Las personas con autismo que viven, su experiencia también es un poco importante. Ellos han generado este espacio en las redes sociales. Piensen de nuevo, no es pensar los medios de comunicación. Son una herramienta social, es una forma de generar nuestros pensamientos. El lenguaje es un parte importante para generar nuestros pensamientos y patrones conductuales. Entonces, estas personas han logrado tener este medio para poder divulgar. Ellos están haciendo su espacio. También es importante que todos, como ellos, busquen que las fuentes, no solo desde su experiencia, sino que también fuentes adecuadas para que no haya información a medias, llegue a la comunidad. Ahora, ¿qué se hace con esta información? Aparte de que la gente comprenda un poquito mejor la realidad, o que comprendamos todos mejor la realidad social que se presenta. Porque al final, como profesionales, también hay otras dimensiones o otros profesionales que nos van a ayudar a comprender esto. Da acceso educativo, acceso laboral, acceso social, políticas públicas, decían de lo del IMSS. Al final, el IMSS desconoce, o bueno, puso esta situación, al alzar la voz, enfatizar estas realidades sociales, hace que se generen políticas públicas, y eso va a estar reflejado en que la sociedad cambie para que sea más fácil la adaptación. También lo dijeron las maestras, la dificultad de adaptación es el que genera malestar en el individuo. Cuando hablamos de el sistema educativo, el sistema laboral, somos inclusivos, contratamos a personas con
con autismo, ¿no? Pero ¿qué hacen para que el espacio laboral, en verdad, como cualquier persona, sea un espacio de bienestar laboral? Que existe una higiene. Luego toda la información, la clasificación es parte importante de los procesos cognitivos. Y yo finalizaré con eso. Todos es un trabajo en equipo. Los medios es esta herramienta social que nos ayuda a llegar a otros, pero debemos utilizarla de manera adecuada. Y en este espacio, como enfatizar, no me quiero dejar mucho el trabajo de personas con autismo, pues enfatizar en que si queremos resaltar, trabajar y hacer un ambiente adecuado para estos grupos sociales, pues trabajemos con ellos y también con evidencia científica de la realidad, o al menos los estudios que has encontrado de cómo se presentan estos fenómenos, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo y pues muchas gracias. Exactamente, como dicen, es realmente muy importante que nosotros mismos nos concienticemos acerca de qué es realmente el autismo, cómo lo vive sobre todo la persona. Porque creo que la mayoría de aquí son estudiantes de la ciencia de la psicología, ¿no es así? Es algo que somos nosotros quienes vamos a dar esa información en el futuro, que de cierta forma somos nosotros quienes van a desarrollar esas percepciones que las personas van a tener en el futuro, esos futuros estereotipos. Entonces es necesario que si uno mismo no tiene información adecuada, no se va a poder divulgar esa propia información verídica. Por lo tanto, es importante que desde un primer momento seamos nosotros quienes nos concienticemos adecuadamente. Y es de esa forma que terminamos con los ejes y con las participaciones de los expertos. Sin embargo, no solamente son los propios expertos que nos participan, sino también aquellos que vienen a visitarnos. Por lo tanto, es de mi agrado en esta ocasión darles un espacio de participación para que ustedes mismos expongan sus ideas y sus opiniones acerca del tema que se ha hablado durante esta mesa. ¿Alguien me gustaría participar? Buenos días a todos. Muy interesante todo lo comentado, tanto de maestros como de los compañeros practicantes. Algunos maestros de ejemplo ya las conozco porque me dieron clase. Y cuando hablaron respecto a esa necesidad como de identificación en el área de autodiagnóstico, bueno, yo estuve gran parte de mi licenciatura en pandemia, entonces pues vi cómo exponencialmente mucha gente veía o estaba sobresaturada de información y empezaba a ver criterios y decir, pues efectivamente yo viví ese inicio de la era del sí soy, super sí soy, somos ese. Y no solo, bueno, al menos cuando hablaron de esta necesidad de identificación, creo que podría añadir el que esa necesidad también era para explicar conductas que no entendemos de nosotros mismos. O sea, pero al mismo tiempo esa explicación mal tomada, porque no es tomada de un diagnóstico profesional, se vuelve una licencia como para justificarte a ti mismo, para decir, claro, es que te grité y te hablé mal porque estoy sobreestimulada, porque soy autista y pues, o sea, lo siento, pero es mi diagnóstico que tomé de TikTok. Entonces, además de volverse esos criterios mal tomados o mal divulgados, una forma de crear como clubs de Toby, de neurodivergencias, de que yo tengo, no sé, TLP, que tengo entendido que creo que ya no se diagnostica como TLP o ya ha habido cambios estructurales, no estoy segura. También se vuelve como una licencia de que no me puedes cuestionar y no me puedes decir nada porque estoy actuando desde mi diagnóstico. Volvemos a lo mismo, es un grupo interdisciplinar y demás. Y también cuando hablaron cuestiones relacionadas a la divulgación de la información, además de estar en pañales en cuestiones relacionadas al autismo, estamos un poco atrasados en la forma en que divulgamos la información. El cómo hablaron con datos de cómo los primeros medios al que la gente accede por información son redes sociales, que creo que mencionó él, y que la mitad puede ser desinformación o información no completa y lo demás puede ser información
médica muy importante, o sea, tiene un peso de autoridad científica. Sigue la revista con unas letras enormes que dicen retracted, para señalar que el artículo no tiene validez porque falsearon datos para hablar de una agenda política que era está en contra de las vacunas del autor. Y grupos antivacunas siguen citando ese artículo retractado de una persona que ya no tiene licencia médica al parecer para legitimar agendas, que sigue siendo el uso de la ciencia o de cosas que ya sabemos que son malas prácticas científicas para legitimar pues agendas personales. O sea, y volvemos a lo mismo, la ciencia, aunque busquemos divulgarla en el sentido más hermoso de la palabra, pues es hermoso sentarte y compartir ciencia y hacer este tipo de mesas y hablar con los demás, sigue siendo estar en un espacio de personas en una formación profesional, o sea, personas que se están capacitando para entender toda esta información especializada. Pero, por ejemplo, si una madre que no tiene una formación tal vez en ciencias del comportamiento ve que su hijo tiene ciertas conductas que las películas le han dicho que son consideradas como de autismo y no tiene el acceso, porque creo que eso lo señaló de lo difícil que es acceder a servicios de salud de calidad, pues lo más probable es que diga, no, pues mi nene tiene algo, lo saco cita en el IMSS y en una sesión con un psicólogo particular y en una sesión con unas cuantas pruebas probablemente proyectivas, siendo un poco hater de las pruebas proyectivas, me va a decir, claro, es que yo no lo cargué lo suficiente de chiquito, soy una mamá, como dijo, congelador, una madre congeladora, y le hice esto a mi hijo, cuando probablemente la evidencia señala que esto no es correcto, pero volvemos a esta tendencia de el autodiagnóstico. Y ahorita nos sentamos y nos reímos porque como profesionales puede sonarnos un poco gracioso, pero realmente esto es profundamente peligroso. Esto es terriblemente peligroso, no solo, o sea, esto es solo como una punta del iceberg de lo peligroso que es la mala información circulando por allá afuera y la necesidad que tenemos desde que empezamos a formarnos de divulgar la información adecuada. Está el hecho de que todos los que estamos aquí estamos estudiando una carrera de ciencias del comportamiento y como tal, cada que escuchemos o veamos esa información errónea que puede dañar la vida de los demás, creo que tenemos un poco la obligación ética, de verdad tenemos que pegarnos en nuestros códigos de ética y darle información adecuada, aun aunque eso nos haga unos aburridos que odiamos jugar a que el TCM5 es un checklist de que, claro, como tengo estos, puedo decir que soy medio autista, que soy medio TLP, que soy medio hiperactiva, cuando realmente estamos entorpeciendo el entender que estos procesos diagnósticos son, primero que nada, largos. O sea, no es como que con 12 o con unas 5 sesiones ya de un psicólogo te van a dar el diagnóstico. Y segundo, también decir eso, o sea, estás entendiendo lo peligroso que puede ser que digas que tienes algo cuando solo lo viste un poco en redes sociales. O sea, ¿crees que este trastorno del desarrollo es como Sheldon Cooper de The Big Bang Theory? O sea, y recordarse cómo es en la realidad, porque sí he tenido la oportunidad de conocer personas con autismo que si tienen dificultades en su día a día y no tienen los servicios de calidad. O sea, tengo un conocido que tiene autismo, tiene 16 años y él se lo diagnosticaron cuando todavía se le llamaba Asperger. O sea, y no ha tenido el acceso a esas adecuaciones ni a adaptaciones porque ese diagnóstico llegó cuando él era un niño y ahora es un adolescente, es casi que una persona de 17 años y tiene nuevas necesidades y el sistema le queda a deber. El simple hecho de lo que mencionaron del IMSS la semana pasada con ese protocolo de Asperger, el sistema sigue quedándonos a deber a cuestión de salud, así que como profesionales, este es un grito de auxilio, como profesionales en formación, tenemos que empezar a compensar eso que se está quedando a deber con evidencia, enseñando a la gente dónde puede ir a buscar, ayudarles a traducir ese lenguaje científico que ellos no entienden. O sea, tenemos que volver estas producciones como este momento de hablar especializadamente, algo que toda la gente pueda digerir para que pueda volverse una conducta preventiva en la sociedad y no una reproducción de estereotipos dañinos para las personas afectadas. Ya, como parte de todo lo que había dicho. Ahí también me gustaría contar
va con lo que es el papel que tiene el poder visibilizar, el papel que tiene el poder hablar de esa realidad y que el gobierno lo sepa. Es que esto es importante cuando les hablaba de políticas públicas. Si no visibilizamos y hablamos de que está este fenómeno social, está esta realidad social que necesita ser trabajada desde diferentes dimensiones, el gobierno no va a hacer nada. Y al final, acabo como psicólogos, no vamos a poder hacer nada porque es un sistema. Como institución, piénselo, ¿no? El maestro enfrente, pero la institución también tiene un papel importante, pero la SEP también, pero el gobierno, o sea, todos estos cambios donde uno luego se queja es sistemático institucionalmente hablando, es un conjunto social. Entonces, si no hacemos, como usted dice, y lo dijeron también acá, ¿no? La dificultad del diagnóstico, a lo mejor por eso se cae, ¿no? En el autodiagnóstico tiene que ser el hecho que no se visibiliza, no se da a entender esa realidad social que debe tener impacto a un nivel nacional, que se vea reflejado en políticas públicas, que se vea reflejado en un cambio social para hablarlo. Y creo que, como usted dice, creo que a lo mejor uno como profesional sí tiene un papel de responsabilidad, y estoy de acuerdo. La divulgación es algo que apenas, la verdad es que el gobierno, hablar en sentido de política, es lo que sí está invirtiendo mucho en que los profesionales de todas las áreas generen trabajo divulgativo, no solo de difusión es esa comunicación especializada, la divulgativa es esa comunicación para el público general, accesible. Entonces, el gobierno ahorita está invirtiendo mucho en que los profesionales de su área de investigación generen trabajo divulgativo, porque ese trabajo divulgativo tiene un impacto en la sociedad y es una responsabilidad, pero también va de este lado hacia el otro, es decir, el profesional también tiene que buscar visibilizar para que el gobierno también vea a otros grupos sociales vulnerables que necesitan un cambio. No solo es el hecho de sí seamos inclusivos o sí te ubico, no, hay un cambio que debe haber desde la infraestructura que debemos de considerarlo y veamos al final como agentes sociales que la interacción social no solo es individuo a individuo, es grupo a grupo, y lo marca la sociología también. Es muy importante para que no se reproduzcan, como dice usted, ¿no? Vulneramos epistemológicamente el conocimiento, vulneramos, porque si otros no tienen la accesibilidad a un conocimiento como yo lo tengo, ya estamos vulnerando. Entonces, es esos cambios políticos que creo que también debemos de ser conscientes. A lo mejor no muy grande, no muy elevado, pero con pequeñas actividades, como dijo Ana, hacen el cambio. Si yo considero que no es algo de mi papel o está muy alejado de mí, entonces, ¿cómo vamos a ir haciéndolo poco a poco? ¿No? Entonces, es algo que me gustaría comentar y que estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta que gustaría comentar? Agradezco mucho esta participación porque creo que va de nuevo a lo que hemos estado diciendo. Yo se los digo desde mi experiencia como alumna. A mí la divulgación científica me ha cambiado la vida, incluso en toma de decisiones tan tontas como el escoger mi esquina, porque tengo a alguien que me está informando de una forma tan bonita. Hay personas, incluso también en redes sociales en TikTok, que divulgan ciencia con gatos, que si me traen razón, por cierto, tenía que hacer ese control, pero hay personas que ya lo hacen con gatos, que explican, no sé, cuestiones del SAT, pero muy para girlies, luego he visto sus títulos. Entonces la verdad es que es hermoso porque es una forma de acercarnos a la ciencia, pero con palabras tan sencillas, con analogías tan de día a día, y es algo que nosotros también tenemos que replicar. Lo dijo Denise de una forma espectacular, que no solo nos quedemos parados, y les vuelvo a hacer la invitación, y seguramente lo vuelvo a estar haciendo hasta que se termine el evento, pero háganlo ustedes también, no tienen que esperar a ser los grandes científicos, porque en algo que esa participación tuvo muchas razones, a veces pensamos que es de científico a científico, como va la información. Cierto, es para nosotros, es para toda la población. Entonces, si nosotros tenemos ese conocimiento, hay que transmitirlo a otros. Hay que la madre que quiere entender este tema, porque su hijo tiene, pueda hacerlo, porque nosotros estamos dando esa información a la mano, porque yo sé que no nos gustan las materias de estadística y metodología, pero qué bonito poder decir, ¿saben qué? Este artículo, aunque esté en tal revista, aunque está aportado, no está bien hecho, no está bien diseñado y no es verídico. ¿Y cómo nosotros vamos a poder discernir esas cosas si no le damos la información
¿Algún alumno le gustaría participar también? Yo me quedé con algo que dijo él, ya al final, que realmente somos todos humanos. Tenemos, hay algunos otros que tienen ciertos aspectos más hacia cierto tipo de trastorno, si podemos llamarlo así, pero pues a fin de cuentas todos seguimos siendo humanos. Y es algo con lo que yo siempre he tenido conflicto, principalmente con gente de familia, porque cada vez que ven a alguien de la familia que tiene autismo, tiene déficit de atención, siempre se quedan así como de que, ay no, este está malito, o este ya está malito. Y es algo que yo siempre tengo conflicto con ellos, porque les digo, es que ¿por qué los hacen ver diferentes desde un principio? O sea, yo me quedo mucho con algo que he aprendido leyendo cómics y voy a empezar a terminar con los X-Men, porque la principal problemática de los mutantes es que es una alegoría a todas las discriminaciones que se hacen, tanto de raza como la misma neurodivergencia. Muchos poderes están basados en la neurodivergencia y el cómo las personas sesgan ese tipo de personas. Los quieren hacer ver diferentes a lo que ellos son, y hay algunos que crecen con resentimiento como Magneto, que crece con un odio hacia los humanos que no tienen poderes. Y esto llega a pasar también con las mismas personas que tienen este tipo de trastornos, cuando desde muy pequeños están siempre limitándolos a algo o dejándoles caer el peso, por ejemplo, del autismo, que todos son inteligentes, todos los autistas son inteligentes. Y es una presión que les van metiendo, una expectativa de, tú eres autista, tú tienes que ser inteligente. Y pues nada, o sea, solo quería comentar eso, que tenemos que ver más hacia el lado de que somos humanos, a fin de cuentas seguimos compartiendo casi todo lo que nos identifica como uno, y pues entonces las redes sociales creo que es algo por lo que ya deben tener algunos, pero si hay mucha desinformación, mucha gente desinformando en TikTok, en Instagram, ¿por qué no nosotros hacer lo opuesto? Si ya hay mucha gente que con facilidad puede estar diciendo falacias sin ningún tipo de fundamento sobre tú tienes esto y ves esto, ¿por qué no mejor hacemos este tipo de cosas? Ver a las personas como humanos, no te guíes en su diagnóstico. Y eso. Justo lo que comentas, y creo que si queremos realmente hablar de inclusión es permitir, ¿verdad?, que aquellas personas que se encuentran dentro de alguna condición, algún trastorno del neurodesarrollo, permitirles, dejarles que hagan, que vivan, que transiten sus etapas como lo que es. Porque incluso personas con síndrome de Down, trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, los quieren visibilizar como los eternos niños, los angelitos, entre otros términos. Incluso cuando llegan a la adolescencia no los ven como adolescentes, y también se desarrollan a nivel también físico, también tienen cambios, también tienen necesidades, que solamente lo que requieren es guía, ¿verdad? Guiar, porque quizás si tienen ciertas dificultades para poder manifestar estas necesidades, y hay que orientarlas, ¿verdad?, dentro de que se hagan conductas adecuadas, y a lo mejor evitar exhibicionismos, entre otras cuestiones. Y también, por otro lado, también, así como permitir que vivan, también poner límites, porque a mí me ha tocado, y mucho que estoy en el nivel de preescolar, que incluso maestras, educadoras, mamás, justifican, ¿verdad?, porque es que como tiene TEA, no sabe, es que pobrecito, es que cómo lo voy a regañar. Y el hecho de que tenga una condición, eso no justifica que dañe a terceros, o que incluso se dañe a sí mismo, porque sí me ha tocado casos de pequeñitos que se autolesionan cuando están muy frustrados, cuando hay una sobrecarga sensorial,
al grado de pegarse en la cabeza contra el piso, contra la pared, y hay que contenerlos, y hay que entonces, ¿qué? Aquí se implica modificar la conducta, dirigirla a algo más funcional, dar otras herramientas para que cuando él se sienta sobresaturado, en lugar de recurrir y pegar su cabeza contra el suelo, contra la pared, a lo mejor tener otro estímulo que le ayude a autorregularse, ¿verdad? Y anteriormente, ahorita que acabo de mencionar eso, incluso se satanizaban mucho las estereotipias en las personas del trastorno del espectro autista, pero como mencionaban, todos tenemos incluso alguna estereotipia para autorregularnos, solamente que están más normalizadas, como el mover la pierna, el estar mordiéndote las uñas, son como más aceptables socialmente. E incluso se les castigaba a aquellos niños con TEA. Por eso les digo que es muy importante actualizarse, porque hace años la intervención iba dirigida a que el niño no aleteara, a que el niño no se meciera, que girara sobre sí mismo, y se les tenía que contener y eliminar esas estereotipias. E imagínense, eran los recursos que ellos tenían para poder calmarse, para poder regularse y poder permanecer a lo mejor en un aula o en alguna situación donde hay mucha sobrecarga sensorial, pero les permitiera su recurso para poder estar ahí. Y la intervención iba dirigida a que no lo hagan. Entonces, si queremos hablar de inclusión, tenemos que conocer el trastorno, tenemos que saber por qué hacen lo que hacen, para saber entonces cómo dirigirlos de una manera adecuada, permitirlos vivir sus experiencias, sus etapas, pero también poner límites y no justificar que el diagnóstico, permitirles que hagan pues lo que quieran, ¿verdad? Y que incluso puedan ocasionar algún daño, como mencioné, a ellos mismos o a terceros, ¿verdad? Bueno, compartiste un comentario acerca de como los votantes, ¿no? Okay. Y utilizaste la palabra de diferencia. Eso pues me gustó, lo voy a agarrar, porque yo creo que más que nada es la carga social que se le da al concepto de diferencia, de la diferencia. Y dentro de este peso que se le da es una connotación negativa. Yo voy a hablar de Moscovici. Moscovici habla de esta representación social justamente, como les había comentado, ¿no? De que se le da este concepto, se les apropia colectivamente un concepto. En la diferencia se le apropia una connotación sumamente negativa. Pero conforme han pasado los años, creo que justamente se ha querido derribar esa connotación para cambiarla. No necesariamente que sea ni algo malo ni algo bueno, sino algo lo que es y ya está. Es algo diferente y no necesariamente significa que sea algo malo. Que ellos se relacionen de manera diferente no tiene nada malo, porque yo me relaciono diferente como mi compañero, como el maestro y como cualquiera de aquí, porque eso es lo que es. Y no es ni algo malo ni algo bueno, sino es mi existencia, mi experiencia. También les quería comentar, yo personalmente, ¿verdad? Tengo una investigación que es acerca de la sexualidad que viven las mujeres adultas mayores. En esto mismo hay una connotación sumamente negativa, pero ellas lo viven, ellas viven una sexualidad y ellos también. Y eso creo que es un tema súper tabú. Si lo hay en las mujeres de adultez tardía, no me imagino también en las personas autistas, adultas y adolescentes que van experimentando la sexualidad, porque también hay que ser claros, la sexualidad no es solamente el acto coital, sino la sexualidad es la expresión de ella, quién soy yo, mi identidad y cómo lo expreso ante los demás. Entonces, eso es algo que pues una connotación negativa siempre basta en cualquier fenómeno y desconocido principalmente, y esto mismo por la misma carga social que se le da para establecerse el concepto de ello. No creo que la diferencia sea algo malo, no digo que tú dices al contrario, concuerdo que gracias a esa diferencia que se les cataloga, se les vea de manera negativa, y eso es la problemática. Yo creo que una de las problemáticas principales, sin embargo, yo creo que es necesario también nosotros pues empezar a cambiar esa connotación y verlo como lo que es una diferencia que existe, porque yo soy yo y la otra persona es la otra persona, y eso no es ni algo malo ni algo bueno, sino lo que somos. Gracias. Pues sí, regresamos a esto, ¿no? De que las diferencias no son malas, ¿no? Regreso también a la teoría de identificación de grupos. No está mal tener esta necesidad, es intrínseca en el ser humano, formar parte de un grupo, ¿no? Pero a veces formar parte de un grupo
hacer que no olviden esa identidad, a tal grado que ver a otro grupo sea diferente y sea malo, ¿no? Entonces creo que ahí forma parte de nosotros como profesionales, pues el suprimir, el regresar a lo que estamos hablando, ¿no? Antes de ser diario, a una persona con un trastorno eres un ser humano. Como ser humano tiene derechos humanos y también tiene responsabilidades. Entonces, asimismo, las personas con trastornos tienen tanto derechos como responsabilidades. Ahora, el hecho de que reciban alguna atención profesional no significa ni que sea especial ni que sea diferente, sino simplemente necesitan un apoyo. Y necesitar un apoyo no es algo negativo. Si todos necesitaremos de apoyo en algún momento de nuestras vidas, todos en algún momento de nuestras vidas también nos identificaremos con algún trastorno y hasta un futuro, incluso en la vejez, alguno de nosotros va a padecer un trastorno y no tiene nada más, seguimos siendo humanos, ¿no? Entonces creo que parte como profesionales es eso. Cuando tratemos a alguien que tal vez crea que tiene un trastorno, cuando tratemos a alguien que realmente tiene un trastorno, pues antes de eso es un ser humano. Y por eso nosotros tenemos la responsabilidad de educarnos, de recibir educación profesional para saber cómo tratar a estas personas que requieren de ayuda profesional. A mí creo que fue todo un punto de lo que mencionaste sobre por qué no vernos todos por igual, ¿no? O sea, no ver esas diferencias, sino al final somos personas y tenemos respeto, tenemos derechos, tenemos una convivencia, que eso es igualdad como tal. Pero si no vemos las diferencias que se tienen, vulneramos también al grupo social. ¿Qué quiere decir? Lo mencionó la maestra Andrea, ¿no? Que se dio cuenta en el trabajo, ¿no? Investigación, el trabajo que se ha hecho, se ha dado cuenta que se cambian las herramientas porque había ciertas cosas que oprimían, ¿no? Al niño que no necesitaba. Entonces, en un aspecto yo lo veo social, si no conocemos en el aspecto social, no cambiamos no mejoramos la adaptabilidad de esa persona, como todos nosotros, al estar aquí, hemos hecho el espacio social adaptado para nosotros. Hay semáforos para que no me atropellen, ¿no? Hay comodidad en mi cama, o sea, nos hemos adaptado la civilización para nosotros. Pero cuando hablamos de grupos sociales tenemos que adaptarlo para todos estos grupos sociales, esa diversidad que hay. Entonces, si a la vez decimos, no, es que todos somos iguales, sí, claro, el derecho, el respeto, pero no vemos esta situación donde a algunas personas se les dificulta más adaptarse al entorno, entonces los estamos vulnerando. Yo quisiera dar un ejemplo, en su momento, cuando Vasconcelos, en la época colonial, bueno, cuando ya estábamos quitando esta situación de los españoles, Vasconcelos dijo que todos somos mexicanos. No estamos hablando de indígenas y españoles, todos somos mexicanos. Entonces habló de esa cosmovisión de todos los trabajamos igual. ¿Y qué pasó? Vulneró al grupo indígena, a los grupos que estaban aquí, erradicó, porque decía que todos somos iguales, todos somos mexicanos, ya solo no hay solo españoles y indígenas. ¿Y qué pasó? Al grupo vulnerable que afectó, sin saber en realidad que esas personas que estaban aquí, que fueron vulnerables, tenían características necesarias, que tenían un lenguaje, un aprendizaje, un contexto, una interacción. Entonces, estoy de acuerdo con usted. Creo que siempre cuando hablamos de diferencias o de grupos sociales, no hablamos de quitar respeto, derechos, una integridad al final humana en la que estamos, pero sí en el hablar que como individuos cambiamos nuestro contexto, lo adaptamos para que no creen estos malestares que luego se dicen, ¿no? De la adaptabilidad de nuestro ambiente educativo, laboral, etc. Entonces sí es importante ser consciente de estos para que todos pues, hagamos estas adaptaciones, para que todos tengamos un espacio pues cómodo, por así decirlo, ¿no? Un espacio adecuado, mejor dicho. Entonces sí creo que por eso es importante, yo estoy de acuerdo con usted, no hay que, cuando hacemos esto no decimos quitamos respeto y derechos y vernos como al final que somos humanos, pero sí hacer ese énfasis el porqué, luego se hace desde un enfoque social, ¿no? y educativo, etc. Eso sería todo. Gracias. ¿Hay alguna pregunta de ustedes al fondo? Hola, mi comentario va más acerca sobre lo que hablamos sobre el autodiagnóstico. Yo creo que vale la pena meter un concepto aquí que es el autorreconocimiento.
pero antes la verdad es que no. Y la verdad es que las investigaciones están mucho más guiadas hacia los niños, hacia los varones. Y es por eso que muchas mujeres autistas crecieron y se tuvieron que adaptar, aunque esto las estuviera vulnerando, aunque esto las estuviera dañando. Actualmente en la adultez tienen que vivir y sufrir todos los días, salir en camiones, en sus trabajos, que constantemente están perjudicándolas, pero como no tuvieron ese acceso a esa información, no pudieron ir más allá acerca de buscar un diagnóstico. El acceso a la información es muy importante y es por eso que muchas personas que actualmente pueden poseer esa información, pueden reconocerse a sí mismas como personas autistas y ahí buscar un diagnóstico. Pero lo que pasa también es que el diagnóstico, estamos hablando desde un privilegio de clase. El diagnóstico no es barato. El diagnóstico es bastante caro. Hablamos de que lo más barato que puedes encontrar son 3,000 a 10,000 pesos, por ejemplo, solamente para buscar un diagnóstico bien informado y bien hecho. Y muchas personas, especialmente aquí en México, que tenemos, la verdad, la cantidad de pobreza que hay, que es demasiada, y muchas veces las personas vivimos en el día a día, solamente con la capacidad de sobrevivir. Entonces no podemos buscar más allá de eso, no podemos buscar más allá de la información que vemos. Entonces muchas veces no tenemos ni siquiera la educación para saber qué información es realmente acertada y cuál no. Entonces, este tema de discusión sobre el autodiagnóstico no va más allá sobre si es ético o no, sino que abarca mucho tema, porque es un tema social. Entonces no podemos dejar de lado estas implicaciones que llevan a muchas personas a dirigirse hacia un autodiagnóstico. No voy a justificar es que yo soy autista, por eso hago esto. Es que tú debes aceptarme porque yo soy autista y te voy a gritar y te voy a hablar mal. Sino que también parte del autoconocimiento no solamente queda en ver un meme de TikTok y decir, ok, yo soy así, sino va, ok, porque me estoy sintiendo identificada, voy a buscar más allá. ¿Es verdad que soy esto? ¿Es verdad que no? ¿Qué tal si no lo soy? No, es que yo creo que sí, porque veo muchos criterios diagnósticos y me siento identificada y esto está dificultando mi vida y esto está dificultando mi vida todo el tiempo. Y es ahí donde tú puedes encontrar tus propias necesidades, puedes hacer introspección en ti misma y decir, ok, no aguanto los ríos, puedo, aunque no tenga un diagnóstico, aunque no tenga la capacidad de ir a una sesión terapéutica, puedo atender mis propias necesidades, puedo comprarme aislante de ruido, puedo hacer cosas que me hagan ser un poco más funcional, aunque tal vez no esté completamente dirigido hacia mí, aunque no soy una profesional, pero puedo atender mis necesidades y no justificarlas con un autodiagnóstico. ¿Algún talento que les haya dado comentario? Bueno, coincido mucho en cuanto hablábamos acerca de todas las películas, de toda la influencia que tienen los medios, ¿verdad? Y es algo que personalmente yo me considero como una posición neutral. ¿Por qué? Porque si bien sí genera ciertos estereotipos, sí genera cierta forma de pensar de las personas, también tenemos que ver que rescatar la información a las personas de cómo es el trastorno. Entonces las personas con mayor facilidad pueden lograr identificarlo y acercarse a los lugares en donde les puedan proporcionar una ayuda. Entonces, para mí eso es lo valioso que ha tenido todas estas formas de representación. Sin embargo, sí, esta parte del autodiagnóstico que así como usted lo describe, más que nada será una manera de autorrealización, de autopercibirme como algo, pero ahí es donde está el peligro. ¿Qué es lo que voy a hacer con esa información? ¿Cómo voy a encaminar esa información? ¿Me voy a quedar ahí? ¿O voy a seguir buscando para realmente ir a buscar otro tipo de ayuda? Y no nada más quedarme a mí mismo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde considero que también en esa parte tenemos esta pues gran empresa profesional de hacer
todo lo que habíamos comentado acerca de la divulgación, una divulgación empática, porque en práctica se nos van a acercar muchas personas, muchos usuarios, muy preocupados, nos van a llegar de todos los modos, nos van a llegar personas preparadas, personas que no están preparadas, personas que desde esa no preparación, ¿verdad?, nos van a presentar diferentes modos. Y desde esta parte, desde la empatía, nosotros también tenemos que, pues ahora sí que orientar a la persona, darle información que realmente sea pues útil, que sea congruente, que sea válida también, una información válida. Y desde esa perspectiva, nosotros ir haciendo un cambio. Nosotros a final de cuentas ustedes van a ser psicólogos, somos psicólogos, pero a final de cuentas vamos a ser agentes de cambio social. Entonces desde aquí tenemos que tomar nuestra decisión de qué agente de cambio quiero ser, ¿verdad? ¿Qué aspectos éticos quiero manejar en mi profesión? Y pues nada más para cerrar, sí, como mi compañera Ivana nos comenta, pues sí, invitarlos a la parte de seguirse formando, pero buscando fuentes fidedignas, confiables para poder realizar todo este ejercicio profesional que al final de cuentas ustedes van a también tener como responsabilidad. Tomar en cuenta esa parte de la responsabilidad social. Yo concuerdo mucho con lo que dices, me gustó mucho tu aportación. Igual como comentaba la maestra, creo que yo también me considero todavía en un tipo neutral sobre esa cuestión. Me gusta también ser radical, sin embargo creo que también como en preparación de profesionista que soy y también lo que le estoy aportando yo ahorita que al estar aquí sentada, creo que también es importante ser un poco neutral en agarrar ambos aspectos, ¿no? Mencionaste la ética. ¿Qué es la ética realmente? Y se está implementando de alguna manera aquí, incluso en la UAP, incluso en la facultad. Yo creo que no. O sea, yo creo que realmente la ética que luego se llega a promover no está realmente. Desde el hecho de que hay alumnos impartiendo estos diagnósticos, ¿qué tanta evidencia hay de eso como para yo decir, yo te sustento esto solamente porque no? Entonces, ¿por qué se niega tanto el autodiagnóstico si ni siquiera aquí existe una ética que se esté respetando? Y es algo que yo comparto mucho de eso, sinceramente. Y como mencionaba Nene, que yo no creo que el autodiagnóstico sea malo, al contrario, creo que es algo que te ayuda a tener un punto de partida. Y también entiendo que para unos es la única realidad que existe, porque no hay otra, no hay un acercamiento, hay limitación geográfica y económica más que te limita, que no puedes tú. Yo les puedo dar este mensaje de sigan y continúen. ¿Por qué? Porque ustedes están sentados aquí. Pero la mujer de allá, que es mujer mexicana violentada y en escasez económica, no va a tener las mismas oportunidades que nosotros que estamos aquí. Es una realidad. Y si es autista, nunca lo va a saber. Porque como me comentabas, ya desde el sistema que hay que reprime a la mujer, todo se evidencia en la cuestión del hombre. Nos limita. E incluso nosotros aquí sentados hay una limitación ya. Partiendo de eso, creo que igual, también como comentábamos aquí y que comenté, y aún así, a pesar de todo esto que opino, sí creo importante que tomemos pues, la información, ¿no? Que tenemos, al menos nosotros que tenemos esto para poder comunicar, también tener conciencia yo de qué es lo que estoy diciendo realmente, que estoy aportando y con qué objetivo. Entonces, pues sí, o sea, informarnos un poco al respecto, no minimizar ni toda la problemática social que hay, y política y económica que está en este país, en esta ciudad incluso, porque es un aspecto importante para lo que significa la problemática, que aumenta la problemática y la alimenta, porque si no, porque está bien. Hay algo que sustenta que esté aquí la problemática de la imposibilidad de tener un diagnóstico, ¿no? Creo que se ha condenado un poco la salud mental de cierta manera en las limitaciones que nos encontramos. Pero también creo que sí es muy importante, como nuevamente comento, que tenemos de cierta manera pues una posibilidad de este privilegio, incluso nosotros estar aquí sentados escuchándonos y opinando, tenemos el voto de voz, e informarnos, como también comentaba mi compañera y la maestra resaltó, hay que ser críticos. No se queden con la primera fuente de información
investigación, realmente qué me está diciendo, por qué, de dónde viene, quién lo hizo, todo eso. Hay que aprender de nuestras clases, si estamos aquí hay que aprender de ello para utilizarlo en la práctica e incluso fomentarlo a lo demás. La persona que no tiene toda esta carrera que nosotros, bueno, nosotros tenemos ese poder, al menos, para poder, yo te apoyo, somos psicólogos, no estamos en formación de psicología. Hay que enorgullecernos de ello para poder continuar y darlo al otro también. Gracias. Me gusta mucho las cosas que mencionaste, pones en la mesa, y me gusta, creo que está bien que cerremos con estos problemas, ¿no? El primero es que está bien que haya más visibilidad sobre la salud mental en los medios, en las redes sociales. Creo que es importante, pero el dato está ahí, más del 50% sigue siendo incompleto, sigue siendo erróneo, ¿no? Y por lo tanto peligroso, ¿no? Y este es el fundamento del problema. ¿Qué vamos a hacer nosotros para aumentar la cantidad de divulgación en redes sociales que realmente sea cierta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros como profesionales? Sobre todo nosotros con los teléfonos, cámara, podemos practicar, podemos publicar en redes sociales realmente lo que es la salud mental. Y también está el otro planteamiento del problema, el autodiagnóstico. Es cierto y estoy de acuerdo en que hablamos desde un privilegio la persona que puede pagar un tratamiento adecuado, y lamentablemente no es la psicología que va a capitalizar. Entonces, actualmente si yo quiero pagar 700 o 800 dólares para un tratamiento, pues preferiría invertir en lo que voy a poner mañana, ¿no? Entonces ese es el planteamiento del problema. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros como futuros profesionistas para otorgar un servicio de calidad a las personas que no pueden pagarlo, ¿no? ¿Cómo voy a ser flexible para cobrar un servicio? Por ejemplo, como yo me voy a cobrar un psicólogo, pero ¿qué cosas puedo hacer para otorgar un servicio adecuado y accesible, ¿no? Una fundación, donaciones, abrir un centro de tratamiento para personas con trastornos, etc. Entonces, creo que ahora es nuestra responsabilidad, ya sabemos que esto sucede. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo yo puedo ayudar mejor? ¿Y cómo voy a otorgar el servicio digno a las personas que lo requieren, ¿no? Y por eso es lo que yo sé. Muchas gracias por la información que tenemos de esta sesión de participaciones y damos paso a la finalización de este evento. Le agradezco mucho a todos ustedes que asistieron a nuestro evento y también a los ponentes que participaron en nuestra mesa de diálogo. De esa manera, antes de que se vayan, los invito para tomarnos una foto entre todos nosotros.